Bendecido momento. Gracias por estar aquí en Conciencia del Ser. Muchas gracias. El día de hoy tenemos una clase muy hermosa. ¿Quién ha construido el humano? ¿Quién eres? Así que hoy vamos a tener una clase que nos va a ayudar justamente a comprender mucho de lo que has hecho durante tu proceso y lo que tú has generado durante todo este camino, que pues pareciera fácil, pero en realidad pues no, o sea, realmente no ha sido tan fácil que digamos, porque pues obviamente vamos tratando de alguna manera, de alguna forma, observar nuestro sendero, pero pues ya de una manera distinta. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos todos y pues bueno, muchas veces las personas van a comprender que no siempre deciden desde su conciencia. Muchas veces nosotros vamos de alguna forma a ser como influenciados. Es que no, no me quedé paralizada porque no encontraba la palabra. En algunas ocasiones vamos a estar como para, ¿cómo se llama? Vamos a estar influenciados por memorias antiguas, vamos a estar influenciados por heridas emocionales, vamos a estar influenciados por creencias familiares y vamos a estar influenciados por esa necesidad de aprobación, el miedo, la culpa, el control o los hábitos que están repítese y repítese y repítese y repítese y repítese. Esto justamente que les estoy platicando tiene que ver justamente con el curso de arquitectura del alma. Pero en este tema en específico, obviamente nos vamos a ir dando cuenta que de alguna manera esta apertura de conexión tenemos que hacerlo desde la comprensión de tu vida, de lo que estás pasando y cómo lo estás pasando. Entonces, tenemos que comprender que somos como varios tipos de humanos. Entonces, vamos a desarrollar esto como observando en qué humano en qué humano fuimos o en qué humano nos queremos convertir. Ah, hay un tipo de humano que yo le llamo el humano automático. Y ese humano automático es el que tú te das cuenta cuando se empieza a defender de todo, pero absolutamente de todo. O sea, empieza a defenderse de todo, de todo, de todo, de todo lo que está ocurriendo. Empieza a complacer para todo. Empieza a controlar absolutamente todo. O sea, quiere que todo esté así como que tiki, 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 tiki. Perfecto. ¿Sí? Empieza a huir de todo o también se empieza a endurecer. A veces, obviamente, va a guardar muchísimo silencio porque no quiere o no desea que pues esté lo que piensa o lo que siente, pues sea algo que lastime a las demás personas o que se sienta de alguna manera, ¿cómo decirlo?, influenciado, ¿sí? O que lo que opine esa persona no sea adecuado. Entonces, pues obviamente creemos que estamos eligiendo en ese humano automático, pero en realidad solo estamos repitiendo. ¿Qué estamos repitiendo? ¿Qué estaremos repitiendo? Pues justamente lo que les dije hace un momento, esas creencias, esos patrones, esos elementos que van, sí, con el tiempo, que van con el tiempo, que van con el tiempo, tatuándose en nosotros y que pues obviamente va generando toda, toda esa depuración, pero que nos va atascando, o sea, tal vez, depurándonos tal vez creyendo que así nos vamos a sentir bien, pero en realidad no nos estamos depurando. Realmente nos estamos atascando. Si es como un embudo y ese embudo no nos permite pasar. Acuérdense que el embudo empieza con una boca muy ancha y se va a una parte muy finita. Justamente cuando estamos en ese humano automático, ese embudo es en donde sentimos la presión, es en donde sentimos
que no estamos justamente, eh, pues, digiriendo lo que estamos viviendo. Y al no digerirlo, pues obviamente eso se queda ahí. Obviamente aquí tiene que ver la personalidad y tiene que ver tu conciencia. Entonces, este punto es, recuérdate que la personalidad es esa estructura con la que aprendimos a funcionar. Entonces, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo es que tú has logrado crear tu personalidad? ¿Cómo es que tú has logrado a crear tu personalidad a través de tus enseñanzas? Entonces, aquí te vas a quedar, bueno, es que yo veía, ¿sí? Yo veía a mi papá, yo veía a mi mamá, yo veía a la prima, yo veía a la abuelita, yo veía. El humano, este humano aprende viendo, aprende observando, aprende fijándose qué está a su alrededor. Entonces, cuando logra observar a su alrededor, ahí se da cuenta de cómo es esa persona y empieza a generar un estado de imitación. Entonces, aquí nace la siguiente pregunta. ¿A quién te gustaba imitar por cómo era? ¿Sí? Cuando tú estabas pequeño, cuando tú estabas adolescente o inclusive si lo alcanzamos a ver en este punto, ¿a quién quieres imitar hoy que eres adulto? ¿A quién deseas imitar ahora que eres adulto? Que o de repente te cachas hablando como mi papá, como mi mamá, como mi hermano, como la abuela, como el abuelo, o como la vecina, como el amigo, como la amiga. ¿Te ha pasado? Esto justamente es parte de la construcción del humano. Y obviamente esto va eh, observando todo este proceso y obviamente la personalidad va a estar al lado de las heridas que permiten justamente que todo vaya como que cerrándose. En este humano automático, esto va a cerrarse, va a generar un círculo así, hermético. Vas a llegar al mismo punto y vas a volver a empezar, vas a llegar al mismo punto y vas a volver a empezar. ¿Y cómo se llama eso? Bucle. Entonces, en ese bucle, justamente lo que ocurre es que estamos hablando que existe una programación heredada y esa programación heredada es la que nos lleva a frases familiares, a reglas invisibles, a roles aprendidos. Entonces, es ahí donde tú tienes que ir observando si tú estás en ese proceso de ser un humano automático. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Cómo recuperar la dirección de esta situación? O sea, ¿cómo puedo recuperar que yo me salga de ese humano en automático? Porque supongo que hay un momento en donde literal dices, ya no quiero ser así, o sea, ya no quiero hablar como mi papá, ya no quiero hablar como mi mamá, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro, porque sientes que estás a lo mejor imitando, a veces hasta las palabras imitamos y vamos generando como que ese bucle, ¿sí? Hacia nosotros mismos. Bueno. Ahí te van tres preguntas importantes. ¿Listos? Vamos a anotar las tres preguntas y ahí me las van contestando. ¿Qué reacción repites aunque sabes que ya no te beneficia? ¿Qué reacción repites aunque ya sabes que ya no te beneficia? ¿Qué reacción repites aunque ya sabes que ya no te beneficia? Gracias, gracias.
Los gestos, exactamente, así como que, "Uy, uy, claro". Siguiente pregunta. Aquí ya saben que aquí la honestidad cuenta muchísimo. Dice, el enojarme por algo que no... Los camarones, por ejemplo. ¿Por qué digo los camarones? Porque, bueno, quien está contestando, tuve el grandísimo honor de estar con ella y justamente eso me pasó que no podía controlar que no había camarones y pues sí, tenemos que esperar. Dice Itzelita, dice, cuando manejo y digo groserías, sí, nos volvemos a meter al circulito ¿cómo se llama? De la repetición, exactamente, bien. Mi autocrítica, bien, Coach Julieta, bien, muy bien. Gracias por venir a construirte aquí. Gracias, Coach. Bueno, luego dice, gracias por venir como humana a construirte, eso me gusta mucho, gracias. ¿Qué frase familiar continúa dirigiendo tus decisiones? Esta pregunta está muy buena. ¿Qué frase familiar continúa dirigiendo tus decisiones? A ver, acuérdense de alguna frase familiar que dirija tus decisiones. ¿Qué frase familiar continúa dirigiendo tus decisiones? Yo me acuerdo de una frase, ay Dios Padre, era como, pues parte, obviamente parte del show de la familia, pero ya cuando la decían, sí, nací así voy a morir. Sí, exactamente. Está muy buena esa frase. Ah, wow, con esa frase. Dios escribe recto en renglones torcidos. Wow, muy bien. Esta frase que les voy a decir, yo cada que la escuchaba, no entendía, no captaba realmente el por qué la decían. Ya después, ya cuando crecí, pues ahora sí, la comprendí. Me quedo callada porque estoy tratándome de acordar de una de las palabras. Ahorita estamos en una total dislexia de que no nos acordamos de las palabras y nos está como que la memoria, porque estamos hablando de mucho pasado. Entonces, obviamente te recuerdan muchas frases que te dicen, a mí me movía mucho esto, pero pues obviamente hoy ya no es parte de tu vida, ya no forma parte ¿cómo se llama? De tu camino. Esa frase de verdad que me daba risa porque yo no la entendía. Decía, candil de la calle, obscuridad de tu casa. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. Y yo decía, ¿qué significará eso? ¿Por qué dirán que son candiles? Y es la oscuridad de su casa. Ya después obviamente lo fui comprendiendo al paso del tiempo. Pero esas frases familiares a veces se pueden convertir como en esos eslogans que son muy marcados en nosotros. Entonces, ese tipo de frases a veces nos marcan como humanos. Dice, esa era la frase preferida de mi mamá, sí, claro. Dice, o sea, qué feliz de apariencia con otros y amargados en casa. Sí, claro, exactamente. Claridad en la calle y oscuridad en su casa, sí. Pero hay un Dios. Buenísimo, sí, claro. Pero hay un Dios, claro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién está eligiendo hoy? ¿Quién está eligiendo hoy
¿Tu conciencia o tu miedo? ¿Quién está eligiendo hoy? ¿Tu conciencia o tu miedo? Ahorita que les dije esto, me acordé de un sueño que tuve anoche. Dios Padre, me hicieron pasar una prueba de esas de... Y dije, no, esto no existe, esto no está en mi realidad, esto está en perfecto orden divino, chalala, chalala, chalala. Obviamente, como que sientes ese retorcijón en el estómago de que está pasando como real y dices, no, pero esto es un sueño, esto no forma parte de, pero te mueve todavía sabiendo que es un sueño. Dice yo las dos cosas, depende de la ocasión. Mm, pues obviamente deberíamos de decir que es la conciencia la que nos mueve, que ya no es el miedo, porque recuerden algo, hay algo muy importante aquí que debemos de tomar en cuenta. Tenemos que trabajar mucho en nuestros miedos. Tenemos que hacer que nuestros miedos se desvanezcan. Tenemos que hacer que nuestros miedos literalmente se mantengan en ese centro. Vamos a seguir teniendo miedos, claro, por supuesto, pero ahora los vamos a llevar a ese autocontrol y ese autosostenimiento. Entonces, muchas veces esos miedos vienen en esas creencias, en esos patrones, vienen en todas esas cositas que de alguna manera nos van proporcionando información y que se quedan con nosotros como si fuera ya algo hecho para nosotros, cuando en realidad, obviamente, nos está diciendo que eso me está construyendo. Entonces aquí te pregunto, ¿desde dónde te quieres construir? ¿Desde el miedo o desde la conciencia? Entonces, cuando ya logro observar esa construcción desde la conciencia, entonces ya empiezo yo a hacer mi propósito para ir liberando esos miedos, pero como lo hemos platicado en otras clases, recuerden que los miedos van a radicar en la liberación de todas las heridas del alma, todas. Si no, no puedes tú afrontar ese miedo. Si tú tienes esas heridas, vas a continuar fomentando esos miedos, ¿ok? Dice, muchas veces no entiendo si lo que tengo es realmente miedo o pereza o falta de voluntad. Buena observación. A veces justamente es eso. A veces no alcanzamos a percibir si ese miedo es porque no tengo esa voluntad, no tengo esa motivación, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor la pregunta tendría que, cuando esté pasando, esto solamente ocurre en el momento que esté pasando, en el momento que esté ocurriendo. Esto que estoy sintiendo es porque hay un miedo oculto. ¿Acaso estoy sintiendo miedo? ¿Acaso realmente esto me está generando un miedo? ¿O viene de un miedo? ¿O no lo quiero hacer? O sea, me da como que flojera, pereza. O simplemente no tengo la voluntad para hacerlo. Entonces, acuérdense siempre de algo. Acuérdense que la conciencia solar, que es la que yo les enseño, es que tú tengas que observarte al 100%, que tú tengas que observarte. La conciencia solar no es el que te dice, "Tlin, ya te transformaste, tlin, ya te abrí el tercer ojo, tlin, ya te abrí tu espíritu, tlin, ya ¿cómo se llama? En tu huevito cósmico y estás alineado, tlin, ya estás alineado en tus chakras". No, la conciencia solar te lleva justamente a esa autoobservación, a ese autoconocimiento hacia ti mismo que te va a llevar justamente a ese proceso divino hacia ti. ¿Y por qué proceso divino? Porque al final vas a hacer como que una combinación, vas a ir haciendo tu estructura tanto energética, biológica, emocional, mental, espiritual, o sea, es como que una integración como si fuera un combo. Entonces, en la conciencia solar, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tienes que observarte, todo el tiempo, todo el tiempo. Muchas veces, y esto va a empezar a suceder,
muchas veces te vas a observar, pero te vas a observar con juicio o con crítica. Pero ¿qué tal si te observas desde la pregunta? Entonces, cuando te observas desde la pregunta, va a ser diferente la respuesta totalmente. Va a ser una respuesta que te va a llevar a integrarte hacia una respuesta eh, que te va a dar, obviamente, una percepción totalmente distinta, totalmente diferente, ¿ok? Dicen por acá, dice, una vez me enfrenté con mi miedo y fui hasta mis 5 años. En ese momento me di cuenta que lo que sentía era impotencia. Exactamente. Lo que sucede es que a veces en el miedo, y es lo mismo que pasa con la ansiedad, y es lo mismo que pasa también con el enojo, todas las emociones o todas las energías de baja frecuencia, por decirlo de alguna forma, nos van a llevar a una historia. Y esa historia es la que yo no quiero ver. Es ahí donde aparece el miedo. No quiero repetir esa historia, no quiero ver esa historia. Entonces, esto que se está abriendo en este momento es muy importante, porque pongan atención con esto que les voy a decir. La personalidad que nosotros generamos durante nuestra vida tiene un precio. ¿Y sabes cuál es? El miedo por no aceptar lo que yo aprendí, lo que yo observé, lo que yo generé en mí mismo. Y ese precio se va a pagar de la siguiente manera, con las consecuencias que tienes en tu vida, con todas las consecuencias y que con todo lo que tú te has programado no has podido encontrar una respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente no queremos ir adentro de nosotros. Entonces, cuando tú te decides ir adentro de ti y afrontar, así como lo acaban de comentar, de yo afronté el miedo y me di cuenta que no era miedo, era una impotencia, cuando tenemos el valor de ir adentro de nosotros y observarnos, entonces es ahí cuando yo me doy cuenta que ese miedo era a lo mejor una impotencia, era a lo mejor una herida de rechazo, era a lo mejor una herida de injusticia, era una herida de traición, ¿ya me entendieron? O sea, todo tiene un origen, pero a veces el miedo vela muchas situaciones que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues definitivamente la historia empieza a construirse de manera diferente. Totalmente. Entonces, cuando tú ya logras comprender, por ejemplo, la culpa, la esconde perfectamente bien el miedo. ¿Por qué? Porque tienes miedo de y te sientes culpable. Entonces, cuando empiezas a ver la culpa sin el miedo, entonces la culpa desaparece. Desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque simplemente ocurrió la situación, porque sí tenía que ser. Pero bueno, aquí hay algo muy importante y esto es justamente lo que viene en Arquitectura del Alma, en el curso del fin de semana. Tenemos que comprender, tenemos que aceptar, ¿sí? Así como nosotros tenemos una personalidad, como se los acabo de decir, que es un precio que tenemos que pagar por esta personalidad que nosotros adoptamos, ¿sí? Tenemos que comprender y aceptar que esto que vivimos aquí, esto que vivimos en este mundo, esto que vivimos como vida, es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. O sea, todas y cada una de las experiencias ya estaban contadas, ya existía el destino, ya existía, y que solamente a través, que lo vamos a ver también un poquito de la cábala, solamente a través de la conciencia se abre ese gran panorama de 10 esferas de conciencia donde tú vas a elegir cómo vivir tu vida, porque está todo programado, absolutamente ya todas las experiencias están
programadas, todas, 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 absolutamente todas. Entonces, aquí el punto es cómo vas a vivir la experiencia, desde dónde la vas a vivir. Ese es el punto. Por eso hace rato la pregunta fue, ¿sigues viviendo desde la conciencia o sigues viviendo desde el miedo? Pero cuando yo vivo a través de las dos, entonces todavía no voy hacia adentro a observar esas experiencias que se generaron. Entonces, es justamente lo que tenemos que hacer en este momento, chicos. En este instante ya no nos podemos autoengañar, tenemos que ir a la profundidad. Vayan a la profundidad adentro de ustedes, autoconózcanse, reconózcanse, autodescúbranse, porque créanme que todos estos movimientos que están ocurriendo en este momento nos están invitando a que a mayor velocidad tú logres autoconocerte, tú logres autodescubrirte, tú logres aprender a autosostenerte, autoliberarte de todo este programa, es mucho mejor para ti. ¿Para qué? Para que todo lo que se va a vivir adelante sea más fácil. No venga con tanta carga energética del apego, no venga con tanta carga energética del miedo, no venga con tanta carga energética de los bloqueos, de las ansiedades, de todo eso, ¿sí? De todo eso que vamos viviendo. Dice por aquí, ah, dice, nos dicen que no compres una moto que es muy peligrosa. Miedo, claro, exactamente. Entonces, todo va a depender de cómo lo vayamos justamente generando. Y dicen por aquí una pregunta, dice, si ya está programada sin vislumbrado que alguna no conviene, ¿podemos reprogramarla? Sí, justamente, por eso es arquitectura del alma. El curso justamente te va a enseñar a eso. Aquí lo importante, fíjense bien, esto es algo muy importante que tenemos que entender. En este momento, por ejemplo, ¿no? Los que están aquí me dicen, oye, ¿cómo? O sea, todo lo que yo voy a vivir ya está programado. Sí, ya está programado. Ok. Entonces, todo lo que he vivido hasta este momento, ¿yo lo programé? Sí, tú lo programaste. Ok. Y entonces yo puedo lograr hacer un cambio de mi programa. Sí, sí puedes hacer un cambio de tu programa, pero hay unos pequeños movimientos. ¿Por qué razón? Porque hay elementos dentro de tu programa que son inamovibles, que no se pueden cambiar y que te van a servir como exámenes de prueba para ver cómo has corregido, transformado tu personalidad. Entonces es ahí donde viene la transición. Lo primero que tenemos que observar son las creencias, son los patrones. Es eso que me enseñaron. Por eso hace rato yo les estaba duro y dale con las preguntas. ¿Por qué? Porque tu historia participa o participó en una construcción, pero no tiene que dirigir tu destino. ¿Por qué razón? Porque esa historia que participó en esa construcción se llamó programa. Ese programa que tú elegiste con un fin. ¿Cuál fin? Que se despertara la conciencia. Ahora que ya está despierta, entonces comienza a observar y aquí es donde respondes dentro de ti, te observas dentro de ti y eliges qué quiero hacer, qué deseas ahora. Entonces, como tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esta experiencia, ya no quiero esto, ya no quiero aquello, eh, quiero tener una vida más tranquila, quiero tener una vida más llena de armonía, llena de paz. Entonces, ok, vamos a ver qué podemos corregir. Cuando están conmigo en terapia individual, justamente vamos observando la línea transgeneracional, vamos viendo las creencias limitantes, vamos viendo los patrones, vamos viendo todo eso y a darle, a trabajar. Pero todo eso es una transición. Cuando tú ya empiezas a quitar esas creencias, entonces es momento de la transición para limpiar y empezar a reprogramar porque ahora tú te vas a encargar de tu programa. Así como antes de nacer tú programaste lo que ibas a vivir, ahora tú te vas a encargar de programar tu realidad, de programar tus emociones, de programar tus pensamientos, de programar tu reacción,
¿Ya me van comprendiendo? Entonces, claro que por supuesto, pero te llevas una transición y esa transición es justamente la que a veces nos cuesta un poquito de trabajo pasar porque estamos haciéndolo paralelamente. Estoy limpiando creencias, estoy limpiando patrones, estoy quitándome todos estos personajes que traigo, ¿sí? Estoy buscando dónde están mis sombras, cuáles son esas heridas, dónde están mis miedos, dónde están mis bloqueos, dónde están mis ansiedades, pero al mismo tiempo estoy buscando cómo reprogramar esos procesos y ese proceso se reprograma hasta que empiezo a hacer la liberación ¿de qué? De mis emociones. Cuando yo me empiezo a hacer cargo de mis emociones, cargo de mi control de mis emociones, que se le llama en otro concepto la inteligencia emocional o la gestión emocional. Entonces, cuando yo me empiezo a observar, es ahí donde empiezo a generar ese proceso. Y dice por aquí, ¿se puede ser que yo programara un abuso en mi infancia? La respuesta es sí. Sí, y aquí obviamente las experiencias son muy dolorosas. ¿Y por qué razón? Porque aquí te tendría que platicar, que es lo que vamos a platicar el fin de semana, qué es el programa. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿A qué veniste aquí? ¿Cómo fue construido este programa y para qué? Y aquí es en donde vas a tener respuestas a ese tipo de preguntas tan dolorosas de, oye, o sea, ¿cómo? ¿Yo programé que abusaran de mí? Sí. ¿Yo programé tener un accidente? Sí. Yo programé que alguien a tal edad iba a fallecer. Sí. O sea, todo viene ya destinado, o sea, todo ya está hecho. ¿Por qué razón? Porque es la manera y la forma en la que tú adentro del programa ibas a despertar la conciencia. Y aquí viene la incredulidad de todo. ¿Cómo yo misma me iba a autoprogramar un daño? ¿Cómo? Pues por increíble que parezca, sí. Y obviamente, dentro de arquitectura del alma, yo no voy, muchas veces cuando hablamos, justamente, dice, entonces no somos títeres. No. O sea, tú eres títere de tu propio programa porque piensas y sientes que te está ocurriendo porque tenías mala suerte, porque el mismo programa te hace pensar que tienes mala suerte, porque el mismo programa te hace pensar que, ¿cómo se llama? Que tuviste un karma. El programa te hace pensar, sí, vamos entendiendo, vamos comprendiendo eso. Entonces, ese es el punto importante. El proceso es que de alguna manera vamos haciendo que nuestro propósito aquí es que tú descubras que estás en ese programa. Y cuando tú descubres que estás en ese programa, entonces tu estado de conciencia va generando todo lo demás. Eso es lo más importante. Entonces, desde ahí, el proceso es totalmente distinto, totalmente diferente, ¿ok? Dice por aquí, dice, ¿usted tiene un doctorado en psicología? No, soy maestra en ciencias de la educación. En mi profesión soy maestra en ciencias de la educación y en este mundo que yo le llamo el sendero, eh, simplemente soy una guía que ayuda a la humanidad a que abra su conciencia con respecto a este tipo de temas. Entonces, pues, cuando tú te construyes desde tus creencias, porque tú lo vas construyendo, fíjense qué importante es esto. Cuando tú te das cuenta que el programa que tú traías le sumas las, dice, no, 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 yo no estoy dando consejos absolutamente, estoy dando la percepción de las situaciones. Por eso te hice el comentario, soy maestra en ciencias de la educación. Y además porque las heridas del alma son elementos de aprendizaje dentro del proceso humano, ¿ok? Bueno, el punto es, no hay que desviarnos del tema. El punto es, si nosotros en el momento que llegamos a este proceso de vida, observáramos que estamos en un programa, entonces
no obtendríamos nosotros ni las creencias ni los patrones. Pero para que el programa funcione, para que tu programa funcione, necesitas y requieres absorber las creencias de el clan o de lo que tú conoces como familia, que es el proceso transgeneracional. Entonces, a partir de ahí viene justamente el programa activo, viene el programa dentro de ese mismo proceso. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tus creencias limitantes, tu propio proceso de patrones, tu propio proceso que se generó alrededor de, pues obviamente fue aplicándose, 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 hasta que fue generando todo un volcán de emociones. Y ese volcán de emociones es prácticamente el objetivo principal de un contrato, que tus emociones estén sin control, que tus emociones estén en un caos, porque curiosamente la conciencia solamente despierta o se abre a través del caos, solamente. Es la única forma. Y lo más curioso es que nosotros aquí somos los únicos que podemos crear conciencia. Los únicos. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta donde existe dualidad. Y al existir un planeta donde existe dualidad, obviamente estás siempre pensando si es correcto o es incorrecto. Lo acabamos de ver. Estoy pensando si es verdad o es mentira. Estoy pensando si es un elemento de ilusión o es un elemento de realidad. Todo el tiempo estoy en ese sentir, en ese punto de ir eh, dándole si es para la derecha o es para la izquierda, si es no o es sí, si es rojo o es verde. Todo el tiempo. Obsérvate, o sea, todo el tiempo estás pensando y siempre está ese signo de interrogación. Ay, ¿será verdad o es mentira? Ay, ¿sí? Y siempre estás en esa confusión, todo el tiempo estás en esa confusión porque el mismo elemento de la tercera dimensión te invita a que todo el tiempo estés pensando en dualidad, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, justamente lo que hace este hermosísimo taller es que te enseña a comprender el programa, primero desde afuera y ya después en acción hacia ti, en donde tú ya observas justamente las creencias, los patrones, y tú vas a decidir, al final de cuentas, tú vas a decir este sí, este no, este sí, este no, y que al final decía por ahí, el otro día estábamos haciendo una analogía, gracias a todos los que van llegando, que se están sumando a Conciencia del Ser, qué bendición tenerles aquí. Estábamos haciendo una analogía que cómo lograr encontrar la fortaleza a una persona que se ha dedicado a hacer daño. O sea, ¿cómo le encuentras la fortaleza a una persona que se ha dedicado a hacer daño? Bueno, pues la valentía, o sea, esa persona es valiente, se atreve, atrevida, atrevida. Cuando tú alcanzas a ver ese y alcanzas a observar la personalidad, pero desde la fortaleza, desde ese empuje que a lo mejor no lo alcanzamos a ver a primera vista. ¿Por qué? Porque esa persona que se daña no es una mala persona, es que es una mala persona. Sí, claro que es una mala persona, pero esa persona se está atreviendo a hacer algo que yo no me atrevería. Entonces, pues, ¿qué valor tienen esas personas? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ahí alcanzamos a ver ciertas fortalezas que se están convirtiendo como en ciertas virtudes, ¿ok? Entonces, por eso este humano
automático siempre va a estar de la mano de todo lo que aprendió, de todo el bagaje, ¿sí? Que trae con él. Y cuando tú ya te das cuenta de que esto me provocó esto para vivir así, entonces dices, no, como que ya no me está gustando esto porque quiero hacer un cambio, me gustaría hacer un cambio. Entonces es ahí donde tú vas eligiendo. Aquí va a formar parte de tu elección. Eso es algo muy importante. Va a formar parte de tu elección. Y si forma parte de tu elección para que empieces a ser un ser más coherente en ese sentido, perfecto, perfecto. Entonces, desde ese momento, tú ya empiezas a hacer la construcción de manera distinta, la construcción de manera diferente, la construcción desde un estado de conciencia en donde tú estás eligiendo cómo lo quieres, desde dónde lo quieres, qué quieres para ti, qué no quieres para ti, ¿ok? Así que pues yo espero que te haya gustado este tema del humano automático, de cómo estamos construidos y que obviamente si tu corazón resonó con el taller de arquitectura del alma, mándame un mensajito y por supuesto que tendrás esa exclusividad de vivir esa experiencia este fin de semana con mucho amor para compartirte todos los conocimientos que tengo sobre el tema de los contratos del alma, las promesas, los juramentos, todos los pactos que se vienen justamente en ese sentido y que venimos arrastrando, ¿ok? Dice, ¿por qué tan malos y no les pesa nada por fuertes? Ah, esa pregunta que acaban de hacer tiene una respuesta y esa respuesta es dolorosa, porque no tienen culpa. Y cuando tienen ese gradiente de culpa, inmediatamente ese gradiente de culpa, en automático empieza como ese proceso de el miedo, de la duda. Y entonces, si esa persona que lo generó entra el sentimiento de culpa, de híjole, ¿qué fue lo que hice? Yo pongo un ejemplo muy claro cuando estamos hablando de esto. ¿Se acuerdan de esa película donde está? Creo que fue la película de Spider-Man, El hombre de arena, cuando está el tío en el carro. Y ustedes saben qué es lo que sucede. Para los ojos de los demás, obviamente, pues el observar cómo el tío pierde su vida, pues es bastante impactante. Pero cuando Spider-Man descubre que era porque necesitaba dinero para el medicamento de su hija, entonces es ahí donde te cambia la historia, pero no justifica el hecho. ¿Ya me entendieron? Entonces, ahí está justamente esa pregunta. ¿Ese ser lo tuvo que hacer desde su parte de necesidad, pero cuando sabe qué fue lo que hizo y cómo lo hizo, entra en su estado de culpa? Entonces, al entrar el estado de culpa, entra el estado del miedo, por eso empieza a huir, por eso empieza a generar todo ese brullo de historia. Entonces, si esa persona no conecta con la culpa, entonces es ahí donde nosotros definitivamente, deme un segundito, déjeme aquí armar el rompecabezas. Ahí está, listo. Eh, la culpa es uno de los elementos que no nos permite muchas veces avanzar en la vida, pero es que ahí es donde tenemos que actuar con conciencia y es lo que nos permite de alguna manera eh, afrontar nuestras sombras, afrontar nuestra personalidad, afrontar nuestros personajes. Entonces hay mucho por hacer para eso. No, no nada más es tan atrevido decir, no, no sientas culpa por nada, no. Es que primero tienes que observarte, o sea, primero tienes que ir adentro de ti, primero tienes que ir a hacerte ese parte interna tuya que te está diciendo,
ve adentro de ti, obsérvate, reconócete, eh, em, descúbrete, porque hay cosas que no han descubierto de ti todavía, ¿ok? Así que recuerda que la personalidad, como traje en la conciencia, a veces nos puede provocar programas que gobierna. Entonces, no hagas que tu historia se construya a través de la personalidad, sino a través de la conciencia. ¿Ok? Así que déjenme despedir de este lado, no se me vayan acá de este lado de la plataforma de TikTok. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí muy pendientes en la clase. Gracias por participar, por suscribirse al canal. Yo soy Alita Divino, mi corazón contigo y mi luz guiándote desde mi corazón. Hasta la próxima.